Antes de que los hombres trazaran mapas, antes de que el tiempo tuviera un nombre y los reinos espirituales se definieran en dogmas, hubo un momento de silencio entre los cielos. Un silencio pesado, no de paz, sino de preparación. Uriel, cuyo nombre significaba fuego de Dios, habitaba las esferas más elevadas, donde la luz no proyectaba sombra. No era conocido por su gloria visible como Miguel, ni por su dulzura curativa como Rafael, sino por la fuerza austera de quien obedece sin vacilar. Su rostro era de una belleza indomable, con ojos como carbones encendidos y una presencia que hacía que incluso los querubines mantuvieran las distancias. La misión le fue dada sin fanfarrias, en un susurro que se extendió por toda la eternidad. Baja, sin explicaciones, sin elogios, solo la orden, y para él fue suficiente. Era la primera vez que a un ser de luz pura se le encomendaba semejante tarea. Un viaje no a los cielos, sino a las profundidades del abismo. Uriel descendió solo. No hubo procesión de ángeles ni cánticos celestiales, solo el sonido ensordecedor del velo rasgándose entre las dimensiones. Su paso incendió el espacio, pero incluso el fuego que le seguía se extinguió a medida que se acercaba al vacío. El descenso no fue físico, no hubo escalera, ni caída libre, sino un despojamiento de capas de gloria, como si cada esfera que atravesaba le vaciara un poco más de su naturaleza original. Cuando llegó al borde del abismo, no sintió miedo, sino algo más, inquietante, un eco de la memoria. Allí olía a tiempo estancado y a sangre vieja. Las puertas del Tártaro, muros gigantescos hechos de oscuridad condensada, no se abrieron, cedieron, como si supieran quién estaba allí. Uriel entró, y la creación se estremeció. Allí dentro cada paso resonaba como un trueno en el vacío, y los ojos que lo observaban no tenían nombre ni forma, solo un odio ancestral y un dolor infinito. El abismo no era un lugar, era una conciencia. La propia realidad parecía replegarse sobre sí misma allí, como un eterno susurro de todo lo que ha sido olvidado o desterrado. Uriel caminaba como alguien que flota sobre los fragmentos del caos, rodeado de muros que lloran en silencio, respirando una atmósfera densa, casi líquida, hecha de antiguos lamentos y blasfemias que nunca han encontrado oídos humanos. No buscó a los vigilantes, los sintió. Cada uno era una grieta en el orden cósmico, una interrupción en la melodía divina. Le estaban esperando, porque sabían que había llegado la hora de su juicio. Algunos se escondían como espectros de una gloria corrompida, otros gritaban su arrepentimiento, intentando convencer a Uriel de que el amor que sentían por las hijas de los hombres era puro. Pero Uriel no acudió a escuchar sus súplicas. En su mano, el sello ardía con un resplandor que el mismo infierno temía. No la destrucción, sino el cierre. El primero en ser sellado fue Araquiel, el que había enseñado a los hombres los secretos de las constelaciones. Su cuerpo, deformado por la eternidad, conservaba restos de belleza angelical, pero sus ojos ya no brillaban. Estaban huecos, como si la esperanza misma les hubiera sido arrancada. Cuando Uriel se acercó, Araquiel cayó de rodillas, murmurando palabras en un idioma olvidado, intentando recordar el sonido del cielo. El sello brilló en respuesta, creando chorros de luz que no quemaban, sino que silenciaban, como si impusieran el olvido. La tierra bajo sus pies se hizo añicos, abriendo una prisión hecha de tiempo y dolor, donde el ángel caído fue engullido sin resistencia. Fue el primero de muchos. Uriel no vaciló, pero cada sellado dejaba una marca en su esencia. No era ira lo que sentía, era compasión enjaulada, forzada a disfrazarse de justicia. Sabía que al final no sería el mismo, y eso, en silencio, empezó a inquietarle. A medida que avanzaba, los nombres de los vigilantes acudían a la mente de Uriel como viejas cicatrices que se volvían a abrir.
nombres que una vez habían sido cantados entre coros celestiales y que ahora solo se recordaban en los lamentos del abismo. Azazel, el que había enseñado a los hombres a forjar espadas y dar forma al metal, emergió de las sombras con el cuerpo revestido de una armadura hecha de almas consumidas. Sus ojos ardían como carbones negros y su voz era una mezcla de trueno y llanto. «No fuimos los primeros en caer, Uriel», dijo, caminando en círculos alrededor del ángel. «Pero fuimos los primeros en amar». Uriel no respondió nada. El sello se activó espontáneamente, como si la verdad de aquellas palabras exigiera un juicio inmediato. Cuando se selló, Azazel rugió, no de dolor, sino de frustración. Su prisión se había convertido en un laberinto de hierro y fuego, donde el tiempo giraba en espiral y ningún recuerdo encontraba descanso. Uriel apartó la mirada. El peso de aquella misión empezaba a arañar la superficie del alma de Uriel, aunque su rostro permaneciera impasible. Cada paso parecía más lento, como si el mismísimo infierno resistiera a completar su tarea. No solo estaba sellando traidores, estaba enterrando fragmentos de una historia que los cielos preferirían olvidar. Finalmente encontró a Samyasa, el líder de los 200. Su semblante era el de un guerrero derrotado, no por la fuerza, sino por el remordimiento que lo consumía como un ácido invisible. Cuando vio a Uriel, no intentó huir ni justificarse. Solo lo miró con ojos llenos de recuerdos y dijo: «Si hay justicia, que sea completa». El sello apareció, formando un círculo alrededor de ambos, como si el universo mismo quisiera ser testigo de aquel momento. Y cuando el último eslabón de la prisión se cerró, algo dentro de Uriel también se rompió, algo que nunca volvería a su sitio. Uriel ya no sabía cuánto tiempo llevaba en aquel lugar donde el tiempo se doblaba y no amanecía. El silencio que siguió al sellado de Samyasa fue más ensordecedor que cualquier clamor del infierno. Los Nefilim, hijos deformes de la unión prohibida, habían sido destruidos hacía eones, pero sus ecos aún rondaban los pasillos del abismo como sombras anhelantes de un cuerpo. En cada pared, antiguas inscripciones latían como venas vivas, plegarias corrompidas, nombres de deidades olvidadas, promesas hechas a la desesperada por civilizaciones que ya no existían. Y Uriel, el portador de la luz que consume, lo veía todo con una claridad que ningún ser debería tener que soportar. Pasó junto a un pilar tallado en los huesos de los reyes, que adoraban a los vigilantes como dioses, y sintió el frío que no provenía del clima, sino del abandono. La misión estaba casi terminada, pero algo le impedía marcharse. Algo o alguien le observaba a través de las grietas de lo imposible. Fue entonces cuando sintió una presencia. No era uno de los 200, era algo anterior, más antiguo que la propia rebelión. Un ser que no había sido sellado porque nunca se había manifestado en forma, pero cuya influencia reverberaba en cada caída, en cada transgresión, como un invisible conductor del caos. La entidad no tenía nombre, al menos no uno que pudiera pronunciarse sin consecuencias. Era más bien una idea, un veneno en el tejido del libre albedrío. Uriel permaneció inmóvil, con los ojos brillantes como dos soles apagados, intentando discernir si lo que veía era real o el resultado de la carga que llevaba. La sombra se acercó, saltándose las leyes de la materia, y habló en su interior, sin sonido, sin lenguaje, solo certeza. Hasta la luz lleva secretos. Uriel dio un paso atrás. Por primera vez dudó. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta. Aquella misión no era solo una condena contra los vigilantes, sino una prueba contra sí mismo. Uriel siguió adelante, pero algo había cambiado. La certeza que una vez lo guió, sólida como la montaña donde la gloria de Dios brilló sobre Moisés, ahora vacilaba como un velo en el viento.
El abismo, antaño escenario de ejecuciones, se convirtió en un espejo. Cada criatura sellada, cada lamento amortiguado en los muros, cada sombra que susurraba entre los escombros, todo le parecía de pronto demasiado íntimo. No porque compartiera la rebelión, sino porque por primera vez se preguntó, ¿y si hubiera sido él? ¿Y si hubiera amado demasiado? Deseado demasiado, elegido demasiado. El juicio que portaba, antaño una extensión del trono celestial, pesaba ahora como un altar movido por la sangre y la ausencia. Uriel, el infalible, se sentía humano, y eso le aterrorizaba más que cualquier demonio. En el corazón del abismo, entre mundos y edades, el ángel que sellaba monstruos se enfrentaba ahora a su propio reflejo, y no tenía alas, ni luz, solo dudas. En este viaje interior, un recuerdo que no era suyo, o tal vez sí, surgió como una herida que nunca cicatrizó. Era una visión, una mujer de ojos tormentosos que sostenía en brazos a un bebé que no lloraba. A su alrededor, ángeles caídos enseñaban a domar la naturaleza, a manipular los metales, a moldear la realidad a golpe de voluntad. Y en el centro de todo, el niño crecía deprisa, aprendía deprisa y miraba con ojos que no pertenecían al mundo. Uriel cayó de rodillas. Aquello no era un recuerdo, era un recuerdo heredado de lo sellado. Como si cada prisión hubiera dejado un fragmento de historia en su cuerpo, una brizna de dolor. El conocimiento prohibido se acumulaba en su interior como un fuego incontrolado. Intentó rezar, intentó gritar, pero el cielo permanecía en silencio. Era como si, en aquella misión, cielo también estuviera siendo juzgado. Los últimos sellos estaban ante él. Quedaban 5 vigilantes, los más resistentes, los más apegados al recuerdo del Edén y a la dulzura del error. Estaban encadenados a tronos invertidos, atrapados entre raíces vivas que se alimentaban de su propio arrepentimiento. Sus ojos no pedían clemencia, pedían recuerdo. «Tú también amabas la libertad», murmuró uno de ellos, con la voz quebrada como un pergamino quemado. Uriel no respondió. Se limitó a caminar en silencio, sellándolos uno a uno, mientras sentía el peso de aquellas palabras posarse sobre su espalda como un ala nueva, negra, pesada, hecha de preguntas. El último de ellos, Araquiel, no se resistió, se limitó a sonreír. ¿Contarán tu historia?, preguntó antes de desaparecer bajo el sello. ¿O la olvidarán, como hicieron con nosotros? Aquellas palabras atravesaron al ángel como una lanza hecha de eco. Se había hecho justicia, pero la victoria sonó menos como un himno y más como un susurro. De derrota, el abismo estaba ahora en silencio. Ya no había gritos, ni movimiento, ni dolor visible, solo el sonido de una eternidad estancada. Uriel, solo en el centro del olvido, miró hacia arriba, esperando la escalera de luz que una vez condujo a los sirvientes de vuelta. Pero no había escalones, no había viento, no había órdenes, solo silencio. Levantó la mano, aún con las llamas del sello ardiendo en sus dedos, pero el firmamento permaneció mudo. Era como si le hubieran dejado allí, no como castigo, sino como testigo, un centinela eterno, y fue entonces cuando lo comprendió. El cielo no le había abandonado. El cielo le había confiado algo más grande que la guerra, más grande que el juicio. Uriel era ahora el guardián del abismo, no por castigo, sino porque alguien tenía que recordar, alguien tenía que permanecer. Y en el fondo, él lo sabía. Nadie más podría soportarlo. Con el tiempo, o lo que quedaba de él en ese lugar donde las manos no se mueven, Uriel dejó de contar los días. El calor de las llamas que antes lo envolvían se volvió cálido, casi acogedor, como si el mismo infierno aceptara su presencia con resignación. Las paredes del abismo comenzaron a murmurar recuerdos.
voces de civilizaciones perdidas, fragmentos de guerras antiguas, lamentos de gigantes muertos y risas de dioses olvidados. Uriel escuchaba sin asombro, como quien se acostumbra a la presencia constante de una pesadilla. Y así, entre las ruinas de lo invisible, comenzó a escribir, no con tinta, sino con fuego. Marcas eternas grabadas en las piedras espirituales del abismo. Escribió no para ser leído, sino para no olvidar. Cada nombre sellado, cada rostro caído, cada motivo, era la crónica de los olvidados, escrita por aquellos que ya no tenían derecho a recordar, pero que decidieron recordar de todos modos. Un día, si es que aún existían los días, ocurrió algo diferente. Una grieta se abrió en el cielo oscuro del abismo, no como un portal, sino como un destello de conciencia. No salió ningún ángel, ninguna voz, ninguna luz. Salió un hombre. Vestía ropas ordinarias, su rostro estaba marcado por el tiempo y el cansancio, pero en sus ojos había la misma chispa que Uriel había visto en los Nefilim. Un descendiente, un heredero, alguien que llevaba el legado prohibido en la sangre, y sin embargo, había algo puro allí, algo que no era culpa ni caída, era esperanza. El hombre se acercó al ángel y se detuvo. No dijo nada, se limitó a mirar. Uriel sintió que ese momento era una señal. La semilla que los caídos habían plantado, tan maldita durante siglos, ahora estaba dando frutos que podían elegir. No monstruos, no dioses, solo hombres. Y tal vez, solo tal vez, eso era la redención. El hombre permaneció allí durante un tiempo que Uriel no pudo medir. No había prisa, como si el abismo mismo esperara a ver qué sucedía a continuación. Y entonces, sorprendentemente, el hombre se arrodilló ante el ángel, como si estuviera frente a algo sagrado, y por un momento, el resplandor de su alma iluminó el vacío que lo rodeaba. Uriel no sabía qué hacer. Durante todo ese tiempo, él había sido el verdugo, el guardián, el que castigaba y sellaba. Pero aquel hombre, aquel ser tan ordinario y a la vez tan extraordinario, parecía pedir algo que él no podía dar, el perdón. El ángel sintió una pesadez en el pecho, un tipo de dolor que nunca antes había experimentado. Era como si, de alguna manera, él fuera el responsable de lo que allí sucedía, del ciclo que nunca terminaba, de la repetición de caídas y caídas y caídas. Por primera vez, Uriel sintió el peso de su misión. El hombre se levantó lentamente y, al hacerlo, algo se rompió dentro de Uriel. No fue una visión de desesperación, sino de alivio. Tal vez fuera la idea de que todo lo que se había corrompido podría restaurarse algún día. Y quizá también fue la dolorosa constatación de que él, Uriel, nunca podría volver a ser lo que había sido. El abismo, aunque vacío y oscuro, contenía ahora algo nuevo, que ni siquiera el fuego divino podía consumir. Tal vez fuera un reflejo de lo que nunca llegaría a comprender, o tal vez solo fuera una ilusión. Pero al mirar a los ojos del hombre, Uriel vio algo que había perdido: la capacidad de tener esperanza, de esperar algo mejor, algo más puro. Y en ese instante, el ángel supo que su misión se había cumplido. No había más vigilantes que sellar, sino un nuevo ciclo que vivir. Y con eso se retiró a la oscuridad, sabiendo que, a diferencia de los demás, él no sería olvidado. Con el paso del tiempo, el abismo, antes una prisión silenciosa, se convirtió en una sala de reflexión, una eternidad de preguntas sin respuesta. Uriel no sabía qué le había ocurrido a aquel hombre. No sabía si había regresado a su mundo o si se había quedado allí, como él, esperando. Pero lo que el ángel comprendía en el fondo era que la historia de los vigilantes no era un final, sino un principio. La caída de los ángeles no fue el último acto de la creación, sino el preludio de algo mucho mayor. Ahora era portador de una verdad que nadie más poseía.
La redención no dependía de lo que se había perdido, sino de lo que se podía encontrar. Y aunque el fuego que una vez lo había consumido se había apagado, Uriel sentía una llama eterna en su interior, un recordatorio de que la luz siempre encuentra un camino a través de la oscuridad. No como un escape, sino como un renacimiento. Con eso, permaneció en el abismo, no como guardián, sino como observador, silencioso de lo que aún estaba por venir.